Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús dijo una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió sus bienes. Días después, el hijo menor recogió lo que tenía y se fue a un país donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 1 al 32. La misericordia de Dios siempre se impone ante la mundanidad de los seres humanos. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 23 de marzo, año 2019. El capítulo 15 del Evangelio según San Lucas nos pone a pensar en el tema de la misericordia. Y cuando se trata de hablar de misericordia, se trata de cómo ponerle el corazón al que está muy mal, al miserable, al enfermo, al perdido, a la persona que malgasta su vida, al que pierde el tiempo, al que toma fracasadas decisiones. Dios es conocido como el Dios de la misericordia. Dice la Sagrada Biblia que es lento a la ira, rico en piedad y misericordia. Y esa es una buena enseñanza para nuestra vida personal, porque la misericordia de Dios se impone ante la manera tan pecadora de ver la vida de las demás personas, la manera como un juez castiga a otra persona, la manera como las palabras hieren el alma y el espíritu de las demás personas, la manera como es un desquite de una persona de aprovechar la oportunidad y sacarle en cara al otro todo lo que ha malgastado su propia vida y su propia existencia. La Sagrada Biblia presenta unas parábolas que nos ayudan a identificarnos con la misericordia y la bondad de Dios, a ser personas más misericordiosas y menos peyorativas e insistentes en los defectos o en los fracasos de los demás. Dice la Sagrada Biblia que las parábolas de la oveja perdida, la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo hacen como esa resonancia en el espíritu y en el corazón de nosotros para ponernos en actitud de misericordia y de bondad para con las demás personas. El amor de Dios solo espera que nosotros volvamos nuevamente a la casa del Padre Celestial. El Padre siempre está disponible para practicar la misericordia, y lo que alegra al Padre escandaliza a los que se creen justos e irreprochables. Cuando una persona se cree justa y merecedora y como que le reclama a Dios: si yo soy juicioso, hago lo que debo hacer, cumplo con mis deberes y nunca he tenido una oportunidad, o esta persona que ha malgastado la vida y es una persona desordenada, lo recibes nuevamente. La misericordia se impone ante lo que no podemos entender. Es como una paradoja del pensamiento de cada uno de nosotros. No comprender y no entender el valor de la misericordia en el corazón de Dios siempre es presentado con esa tonalidad misericordiosa. Y a lo largo de la Escritura, la invitación del Padre Celestial es a que las personas reconozcan su pecado, busquen la misericordia y la bondad de Dios. Se supone que ese es el estilo de Dios.
y aparece la profecía de Miqueas. Y en ese capítulo 7 de la profecía hay un cántico como en honor del Señor, a reconocerle todo lo que ha sucedido en el momento, pero volver nuevamente por los caminos de Dios. Y a pedirle a Dios que mantenga la fidelidad con Israel, que mantenga la misericordia de Abraham, que se sostenga en la bondad y la misericordia. Pero la primera actitud que debe tomar un ser humano es reconocer que ha fallado delante de Dios. Dice el profeta Miqueas: toma, Señor, tu cayado y apacienta a tu pueblo, las ovejas de tu rebaño, que rodeado de praderas vive perdido entre barzales, que pueda pastar como pastaba antiguamente en las praderas de Basán y Galaad. Déjale incluso ver de nuevo los prodigios que presenció al salir de Egipto. Que Dios hay grande como tú. El Papa Francisco, hablando de la bondad y de la misericordia de Dios, en el Angelus Regina Coeli en el año 2016, en esa ocasión decía el Papa: los errores que cometemos también, si son grandes, no hacen daño a la fidelidad de su amor. En el sacramento de la reconciliación podemos comenzar siempre de nuevo. Dios nos acoge, nos restituye la dignidad de ser hijos de Dios. Cuando uno se siente pecador, termina el Papa diciendo, se siente de verdad poca cosa o sucio. Es uno que el que va al Padre, pero cuando uno se siente justo y piensa que siempre hace las cosas bien, también el Padre le busca, porque es un pensamiento malo, es la soberbia, es el diablo. Es el Padre, espera a aquellos que reconocen pecadores y va a buscar a aquellos que se sienten muy justos. Ese es el Padre lleno de bondad y de misericordia.